Y el tema es la lengua, bendición o maldición. Es decir, que lo que salga de mi boca sea para bendecir. El que esté libre de pecado, el que esté libre, que tire la piedra. ¿Tú estás libre de no usar la lengua sujeto a la voluntad de Dios? De verdad, cuando bendices a los demás, Dios te bendice a ti. ¿Cómo vas a usar la boca a partir de ahora? Bendiciones, ya estamos aquí, una semana más en este podcast Semillas de Fe. Esta semana vuelve a estar conmigo mi esposa. Hola Peque, bienvenida. Hola, muy buenas, bendiciones a todos. La semana pasada tuvimos una conversación muy interesante con nuestro hermano Luis, hablando de cómo ser libre de la adicción. Y nada, pues me dejaste solito. Me apartaste, no, pero fue tremendo ese testimonio. Sí. Los testimonios tienen mucho poder, así que si no lo has visto, vete al de la semana atrás, porque está poderoso. Hoy vamos a hablar, porque tenemos también un tema poderoso, ya que mi esposa habla de un tema poderoso, yo voy a decir, todos los temas que tratamos son poderosos. Y a veces es verdad que tratamos temas que pueden ser muy chocantes porque confrontan el alma. Pero, como os he dicho, Semillas de Fe trata de un podcast donde queremos llegar hasta lo más profundo de tu interior, donde queremos sembrar, y sembrar bien, porque si hay algo que se siembra en el corazón hoy en día, es mucha confusión, se siembra mal, y muchas doctrinas por ahí, y muchas confusiones por ahí, y cualquiera puede hablar en el nombre del Señor, y cualquiera puede ya... porque una de las cosas que ha hecho las redes sociales es esto, dar un púlpito a las personas. Y personas en desorden son capaces de hablar de parte de Dios, y personas que viven en pecado son capaces de decir cualquier cosa, y se levantan contra los principios de Dios, y niegan la deidad de Cristo, y... Algo terrible lo que estamos viendo, ¿no?, en estos últimos tiempos, donde ya la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Entonces, Semillas de Fe nace con este propósito de llevar luz, de llevar sal, de llevar claridad a los corazones y sembrar para que esa semilla dé buen fruto. Así que hoy tenemos un tema... Tremendo, muy tremendo, muy importante. La lengua. Vamos a hablar de la lengua. Y el tema es la lengua, bendición o maldición. Porque, ¿sabes? La Biblia dice claramente en las Escrituras que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Es decir, la lengua tiene poder sobre la vida o sobre la muerte. Y esto lo vamos a explorar hoy a través de las Escrituras, y vamos a hablar claramente en este podcast, porque, ¿sabes?, hay palabras que pueden destruir y hay palabras que pueden bendecir. Hay algunos que usan esta plataforma para decir, no, ese texto está mal interpretado, no hay vida en las palabras. ¿Cómo que no? Y ahora tengo aquí a mi esposa, que la podéis enfocar tranquilamente aquí, ella... Todo el mundo por las redes sociales, qué guapa es tu esposa, qué guapa. Pues sí, mi esposa es muy, muy guapa y es verdad. Pero es verdad que en mí está, en mi boca, en mi lengua, el poder de levantarla o tirarla por el suelo, de bendecirla o destruirla. Tenemos esa autoridad, pero tú también, Peque, puedes hacerlo conmigo. Nuestras palabras entierran a una persona o la vivifican, ¿no? Podríamos decir, levantamos o aplastamos, levantamos o machacamos. Es que realmente estamos en un tiempo también que con las redes sociales, todo lo que se mueve en internet, en los programas de televisión, es tremendo. Es que los temas siempre es chisme, palabras vacías, huecas, que no llegan a ningún sitio. Bueno, lo que llegan es malo, es negativo, es criticar, incluso, tristemente, porque ya no es en el mundo secular, tristemente se están levantando personas cristianas en el Evangelio con programas como este, por ejemplo, que es para criticar lo que otro predicador ha predicado, otros ministerios, y
nos tiramos piedras, nos criticamos ya hasta en el mundo cristiano. Y es terrible el testimonio que damos, ¿no? Pero hoy este programa vamos a enfocarlo, vamos a intentar enfocarlo cómo nuestra forma de hablar, cómo nuestro habla es dirigido, es conforme a la voluntad de Dios, cómo podemos honrar al Señor con nuestra forma de hablar, al Señor y a los hermanos, porque cuando honramos a los hermanos con nuestra palabra estamos honrando al Señor, ¿sí? Totalmente, mira, decías algo interesante. Es verdad que las plataformas, redes sociales, dan una voz a un público o a alguien que antes no tenía, por ejemplo, dentro de la iglesia. Y ya cualquier cosa vale. Es increíble ver a través de las redes sociales los debates, las críticas, los señalamientos, los juicios de unos y otros en base a incluso traer mucha confusión en personas que no conocen de Dios. Cuando tú vas a estos tipos de contenidos, yo digo, ¿qué edifica? Uno tiene que decir, ¿qué edifica? ¿Qué edifica el que yo esté criticando a este predicador, a esta predicadora? ¿Qué edifica? ¿Por qué? Porque dentro de esa red social entra mucha gente nueva que podrían estar escuchando que Dios te ama, que hay poder en la lengua, que puede destruir, que puede bendecir a tu hijo, a tu hija, a tu pareja, a tu esposa, a tu hermano en Cristo, a quien sea. ¿Qué oportunidad tenemos y desaprovechamos muchas veces para decir a las personas que Cristo vino, que es verdadero, que Él murió pero que resucitó, que hay un castigo eterno si no nacemos de nuevo? Es decir, desaprovechamos para estar siempre criticando si esta doctrina, si este hermano, si esta hermana, y traemos confusión en el corazón y uno dice, ¿cómo yo voy a seguir a Cristo si estas personas están divididas? Entonces, uno se ampara, algunos con siempre en la boca la sana doctrina, que está bien, tenemos que predicar una sana doctrina. Pero, ¿sabes? Prefiero predicar también una doctrina que es sana. No una doctrina que divide, no una doctrina que destruye, una doctrina que confunde, una doctrina que hace que la gente rechace a Cristo y no quieran seguir al Evangelio, recibir el Evangelio. Entonces, uno tiene que meditar, uno tiene que pensar, ¿qué edifica? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo luz? Y uno viene y dice, no, mira, es que yo estoy juzgando con justo juicio. Esto ya también no me salgo de las plataformas, sino también me voy a enfocar también dentro de la iglesia. ¿Quién eres tú para juzgar? Cuando el Señor te dice que con el mismo juicio que tú juzgas vas a ser juzgado, ¿en qué te ampara tú que tu juicio es justo? ¿En qué te amparas? Entonces yo puedo decir, yo te juzgo porque lo estoy haciendo con justo juicio, pero ¿quién valora? ¿Quién aplica esa justicia? Cuando tú eres un pecador. Cuando seguramente si examinas tu corazón, eres el primero que tienes que arrodillarte delante de Dios. Entonces, ¿dónde peca realmente una persona? Por la boca. Pensamiento y sacamos la lengua a paseo. Entonces, ¿por qué la lengua es tan importante según la Biblia? Mira, vamos a hacer referencia. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y es que nuestras palabras no solamente son un sonido, no es hablar por hablar, como ese refrán, ¿no?, que dice, no, os he dicho, las palabras se las lleva el viento. No, mentira. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras quedan sembradas en el corazón, en el alma, en el espíritu de la persona. Quedan una herida abierta, de la cual hay personas que tardan mucho tiempo en recuperarse, incluso quedan sembradas de por vida, y es una herida para siempre. Entonces, es eso de las palabras se las lleva el viento, no. Quiero que sepas y que esté en nuestra conciencia que lo que sale por tu boca tiene una repercusión en la otra persona. Mira, un chisme puede arruinar la reputación de alguien. Qué fácil es inventar un chisme. Mira, es que tú eres tal, o has hecho tal, o has dicho tal. Es fácil, es tan fácil.
pero es tan difícil luego esa reputación, ese dolor que hemos causado, remediarlo, ¿no? Sin embargo, una palabra de aliento puede salvar a alguien de la desesperación, de una situación, de un pozo en el que está hundido. Por eso, no tomemos a la ligera lo que sale de nuestra boca. Hay tantas referencias bíblicas con el tema, el poder de la boca. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras tienen poder, un poder tremendo para lo malo, pero gracias a Dios también para lo bueno. ¿Por qué no nos plantamos hoy y nos tomamos esa meta? Nos ponemos esa meta. Es decir, que lo que salga de mi boca sea para bendecir, sea para levantar, sea para restaurar, para animar. Y mi boca no va a ser usada. No voy a usar mi boca. El diablo no la va a usar para traer maldad, porque podemos hablar bendición, pero el infierno también puede estar en nuestra boca. Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Dios te llamó y te trajo a sus caminos para bendecir o para maldecir? ¿Para levantar o para tirar a las personas al suelo? ¿Para ser luz o ser tinieblas? Y según tú uses tu boca, vas a inclinarte a un lugar o a otro. Por lo tanto, tú puedes usar tu boca para Dios, pero puedes usar tu boca para el diablo. Por lo tanto, hoy tienes que examinarte que no puedes utilizar tu espiritualidad, tu discernimiento, tus dones para maldecir. Porque muchos, incluso dentro de la iglesia, dicen, oye, mira, nos ponemos de acuerdo en oración porque resulta que este hermano o esta hermana pues están y empiezan a entrar en un chisme, en un juicio, utilizando el acuerdo de la oración para sembrar esto en el mundo espiritual. Y allí corre esto como la pólvora. No. Tú quieres orar por tu hermano, ora por tu hermano, entra en tu habitación, tú con Dios. Pero no uses como herramienta para poder chismear el acuerdo, el decir que Dios te ampara porque lo haces con justo juicio. No, las cosas por su nombre. El chisme es chisme y es algo muy, muy peligroso. Mira, la Biblia da la definición de la lengua. Dice, y lo vamos a leer en Santiago, capítulo 3, verso 5 y verso 6. Peque. Bueno, empezamos igual desde Santiago 3.3, si te parece. Vale, perfecto. Mira, es que es importantísimo. Bueno, dice así, Santiago 3.3 en adelante. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que ofrezcan y dirijamos asimismo todo su cuerpo. Mirad también las naves, aun tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Hasta ahí? Sí, ahí nos quedamos, vale. Sí. Entonces la Biblia define aquí, Santiago, lo que es la lengua. Dice que es un órgano pequeño. Pero ahora ese órgano pequeño lo compara con una chispa. Una chispa que es capaz de incendiar un bosque. Es decir, una palabra tuya es capaz de destruir el testimonio de una persona. Una palabra tuya puede hacer que una persona que está llena de complejos, porque esto pasa, hay personas que son maliciosas, envidiosas, personas que incluso están vacías, y cuando ve que hay alguien que tiene lo que no tiene la otra persona, o porque rivaliza, o porque crece, alégrate porque los demás crecen, bendice. Alégrate porque una persona, Dios la bendice y, no sé, y se cuida y
No, no le digas a una persona si su físico, si su pelo, si lo que sea está bien o está mal. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que dentro de su interior sea una persona que lucha contra los complejos. No critiques a una persona si crece en el ministerio. No critiques a una persona, ni a una autoridad, que hoy en día tenemos la libertad de poner a los pastores finos filipinos sin ningún tipo de temor, personas que están puestas por Dios. Está claro que si hay pastores que no están puestos por Dios, que también los hay. Sal de esa iglesia, vete de ahí. Si tú tienes claro que esa persona no es de Dios y no actúa como Dios quiere, ¿por qué seguir ahí sembrando mal tú mismo? Porque mira, hay una cosa, ¿te puedo interrumpir? Hay una cosa que tú siempre dices. Y es, ¿qué cosa, no? La persona que está a disgusto en un sitio, la persona que no está de acuerdo con las cosas, la persona que critica, es la que contamina al resto, a los de su alrededor, la que hace y arrastra a los demás a irse de ese lugar. Imagínate una iglesia, el ejemplo que has puesto. O sea, la persona que critica hace que los demás se vayan, pero ella siempre se queda a seguir criticando y contaminando, ¿no? Sí, sí. Mira, hemos hablado también que aparte de ser un órgano pequeño, que es una chispa que puede incendiar un bosque, puede destruir un matrimonio, puede hacer daño a los hijos, puede hacer que una persona tenga una etiqueta. Y ahora yo digo, ¿qué pensaría Jesús? ¿O cómo actuaría Jesús cuando Él ve todos los días tus fallos? ¿Te estará criticando en el cielo? ¿Estará chismeando con el arcángel Miguel o con Gabriel? Mira, que más falso que... ¿Esto qué es? Que Judas. No, uno tiene que plantearse estas cosas. ¿Tú te imaginas a Jesús? Mira, vamos a ponernos en oración porque... Y el mundo angelical ahí chismeando de... Porque hay un mundo espiritual que te ve. Yo entiendo que los demonios te critiquen, pero que te critiquen para bien. Porque yo me imagino también a los demonios cuando tú estás con la lengua para arriba y para abajo, los demonios, mira, ya hemos conseguido. Y ahí están también chismeando de ti y jactándose, ¿no? Entonces, ¿tú te imaginas a Jesús? ¡Wow! ¿No sabes lo que hace Jesús? No tires piedras. El que esté libre de pecado, el que esté libre, que tire la piedra. ¿Tú estás libre de no usar la lengua sujeto a la voluntad de Dios? ¿Estás libre? Entonces, dice que es como el freno a los caballos. Pon freno a la lengua. Los caballos, estos salvajes, o un caballo allí, si no tiene un freno, está desbocado. No sabe ni por dónde va y pon freno. Dice que es como el timón de un barco. ¿Sabes? Si un barco no tuviese timón, está a la deriva. Sin rumbo, sin dirección. Absolutamente, con el peligro de que pueda encallar o incluso hundirse. Usa el timón bien. La lengua es un órgano pequeño, pero cuidado con eso. Fíjate, dice Efesios capítulo 4, verso 29. Y aquí os vamos a dejar algunos textos bíblicos. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Y esta es la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Estás edificando con tu boca? ¿Estás edificando en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu iglesia, con tu boca? Cuando tú criticas a tu esposa con tus compañeros, no estás edificando. Porque he dicho que hay un mundo espiritual que todo lo escucha, que todo lo ve. No solamente es el mundo espiritual en el cielo, sino también es el mundo espiritual en el infierno. Cuando tú estás criticando a tus hijos o a tus padres, cuando estás criticando a tu compañero, o estás criticando a tu hermano, a tu hermana que está contigo en la alabanza, si canta bien, canta mal, si es un protagonista o no. Si estás criticando al pastor o a la pastora, cómo visten, dejan de vestir. Si ponen a este a predicar o no. ¿Estás edificando la casa de Dios? No tienes autoridad de parte de Dios. No es un ministerio que Dios ha establecido para que tú tengas libre
albedrío en este sentido y haga lo que te dé la gana. No, aquí no hay libre albedrío. Aquí hay consignas claras de parte de Dios, de que tienes que usar la boca para edificación. Entonces, vamos a ver unos ejemplos bíblicos. Sí, mira, por ejemplo, David. Vemos un ejemplo en el Salmo 19:14. Sus salmos, los salmos de David, eran palabras de adoración y honestidad. Él decía en este salmo, ¿no?, que no saliese de su boca, parafraseando, ¿no?, lo que estamos hablando, ¿no?, palabras de maldición, palabras corrompidas. Él sabía y entendía esa importancia, ¿no? Y es que, mirad, hay algo que de verdad tenemos que tener mucho temor, porque la palabra que sale de nuestra boca no es algo que va a quedar aquí, incluso no es algo que va a hacer daño, lo que hemos dicho antes, consecuencias buenas o malas. ¿Sabes cuál es el mayor temor que tenemos que tener? Que cada palabra que sale de nuestra boca, el Señor nos va a pedir cuentas por ella. Él se va a acordar de todo lo que has dicho de tu hermano, de todo lo que has dicho de tu pastor, de todo lo que has dicho de tus líderes, de todo lo que dices de tus hijos, de tus padres, de todo. A Él no se le va a olvidar. Y el día que te presentes delante de Dios, Él nos va a pedir cuentas por cada cosa. ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué te inventaste esto? ¿Por qué te comportaste así? ¿Por qué no eras un reflejo mío? Hermanos, la lengua sujeta a Dios. La lengua tiene que estar sujeta a Dios. David adoraba, alababa, en medio del desierto, aunque ande en un valle de sombra y de muerte, sé que tú eres mi pastor y nada me faltará. Ahí estaba adorando el cantautor de Israel. En sus batallas, en las victorias, en su grandeza, él siempre usaba su boca, no para la vanagloria, no para criticar. Incluso cuando Saúl le perseguía, ahí estaba adorando al Señor con una honestidad impresionante. Pedro con su lengua negó a Jesús. Le vio caminar por las aguas y él caminó por las aguas. Vio como cuando se hundía el maestro se mantenía ahí enfrente, mandando a callar a los vientos y rescatándolo. Vio como de sus manos se multiplicaban panes, peces. Él vio como hablaba a una tumba y salía un hombre llamado Lázaro. Vio tantas cosas, Pedro. Pero el Señor le dijo, me vas a negar, Pedro. Vas a negarme. Y el Señor no se equivoca nunca. Sabía que Pedro iba a usar la boca para mal y Pedro decía, yo jamás. Yo voy a ir a la cárcel por ti, voy a morir por ti, Señor. Pedro, me vas a negar. Hay un miembro en ti que es muy difícil de dominar. Vas a negarme, ¿sabes? Y él con su boca le negó, antes de que cantara el gallo. Gracias a Dios también, después cuando Pedro se arrepiente, entonces empieza a bendecir con su boca. Y miles se convierten por su palabra, porque usó la lengua para el reino. Y cuando tú usas la lengua para el reino, entonces son miles los que vienen a los pies del Señor. Pero cuando tú criticas, no, tú no estás usando la palabra para el reino. Cuando tú calumnias, no usas tu lengua para el reino. Cuando tú levantas falso testimonio y te metes en el papel de un juez, por mucho que digas que lo haces con justo juicio, no estás edificando, no estás usando tu lengua para el reino. Usa tu lengua para hablar de Cristo, predica a Cristo, lleva el Evangelio, extiende el Evangelio, que sus señales sean evidentes, ora por los enfermos, usa tu lengua para profetizar, para declarar, sí, claro que sí, para declarar que Jesucristo vive, que Él es real y que la gente pueda tener un encuentro personal con el Señor. Y ahí estaba Pedro, usando ya su lengua, y al final se fue a la cárcel por el Señor. Y al final murió por Cristo. Pero fíjate qué poder tiene la palabra, porque decías, ¿no? Algo muy importante, que Pedro decía, yo nunca te voy a negar, yo nunca, nunca, nunca. Hay que tener cuidado con lo que decimos, porque fíjate si tiene poder. La palabra que sale de nuestra boca es probada. Y basta que tú dices eso para que te vaya a llegar a esa situación. Por eso, no te fíes de ti mismo,
porque por nosotros vamos a fallar. Cuidado con lo que sale de nuestra boca. Pero mira, otro ejemplo. Eva y la serpiente. Madre mía, creo que es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la Biblia, que además es lo que nosotros muchas veces pasamos, ¿no? Es la misma situación, me refiero, no es con una serpiente, pero es con una hermana de la iglesia. No es con una serpiente, pero es con mi madre, no es con mi hermana. Al final, cuidado a quién prestamos nuestro oído, cuidado las conversaciones que tenemos con las personas, porque al final acabamos, el que mucho habla, mucho hierra, ¿no? Se suele decir. Es decir, no le des conversación a quien no debes. En el momento que alguien te viene hablando de alguien, criticando, una conversación que no te va a edificar, que no te va a llevar a un buen lugar, frénala de verdad, porque vas a acabar en el mismo chisme tú. Cuidado a quién prestamos nuestro oído. No, que yo solamente escucho. Es que solamente se está desahogando. Es que se siente... No, vas a acabar tú también con tu corazón contaminado hacia la persona que te están hablando. Es que es algo que yo creo que todos hemos pasado por ahí. Y me parece muy bueno este ejemplo. Eva y la serpiente. Hay serpientes a tu lado. La misma situación que Eva. Hay serpientes a tu lado que te están diciendo lo que tú quieres escuchar. Hay personas que no están de acuerdo con decisiones que a veces toman, me pasa a mí, dentro de la iglesia. Decisiones bíblicas. Decisiones. Porque Dios no negocia ni juega con el pecado. Es misericordioso, como tenemos que aplicar misericordia. Pero llega un momento que con Dios no puede jugarse. Porque mira, un pastor tiene que dejar las 99 ovejas ir por la perdida. Pero no se pierde a conciencia, es una oveja perdida que se ha despistado, es un animal necio. La oveja es un animal que no tiene cómo defenderse, no es rápido, no tiene colmillos, no tiene garras, no se puede camuflar. Es decir, la oveja es alguien indefenso, su única defensa es cuando está cerca del pastor. Es su única defensa. Y hay ovejas que se pierden a conciencia, pero no por esa oveja que se pierde a conciencia, que quiere perderse, tú puedes perder 99. No todo vale. No todo vale. Entonces te levantas y juzgas y criticas y, ¿sabes? Hay serpientes a tu lado que te están diciendo lo que tú quieres oír. Hay serpientes a tu lado que están contaminándote. Identifica. Ve el fruto. ¿Sabes? Hay serpientes que hacen que personas no vengan a una iglesia a congregarse o dejen los caminos de Dios por el mal ejemplo que damos. Serpientes, como Pedro, que le tuvo que decir el Señor, apártate de mí, Satanás. La misma serpiente del Edén se presentó allí en el cuerpo o en la mente o en la boca del apóstol Pedro. Hay tantas personas. Si fuéramos como Jesús, a la que tendrías que decirle, apártate de mí, Satanás. Identifica a la serpiente. Corta relación con la serpiente. Te van a ofrecer cosas como la serpiente ofrece. Poder, gloria, grandeza, ser como Dios. No, corta con la serpiente. Y las serpientes no solamente están... Porque muchas veces cuando escuchamos este tipo de conversaciones o consejos, nuestra mente va rápidamente a el compañero del trabajo, en mi familiar inconverso. Una amistad que no es una persona cristiana, pero no. Las serpientes también están dentro de la iglesia, porque mira, el diablo está claro que primero de quien se utiliza para hacernos pecar, para hacernos tropezar, para X, es de las personas inconversas, está claro. Pero el diablo no se te presenta a ti como el diablo, claramente, porque nos alejaríamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ya el diablo ve que con las personas inconversas no te hacen tropezar porque estás totalmente apartado, empieza a utilizar a las personas cercanas, a los de tu casa, a tus familiares, a tu marido, a las personas de la iglesia. Entonces, identifica. Hay serpientes en la propia iglesia. El diablo va a utilizar a las personas que más quieres, a tus cercanos, a tus hermanos de la iglesia,
Así que no te conviertas tú también en otra serpiente. Sé que tú lo has pasado mal porque te han golpeado con las palabras y te golpean con las palabras. Sé que al otro lado hay personas que se levantaron contra ti, te han hecho daño en tu pasado por tu forma de ser, te han etiquetado y sé que el enemigo ha hecho que muchas veces dude de la fe, se ha metido en tu mente, pero sigue adelante. ¿Sabes? No te dejes guiar por eso. Lo importante es lo que Dios dice de ti, lo que Jesús piensa de ti. Eres creación perfecta. De verdad, eres un hombre y una mujer, creación perfecta. No dejes que el enemigo alrededor tuya, a través de personas, puedan hacer o que dudes en tirar la toalla. Y no te conviertas en ellos. Mira, lo hicieron con Jesús. De Jesús calumniaron. Jesús fue una persona que hacía milagros, prodigios impresionantes y decían que él no era Dios, dudaban de su origen divino. Se reían de su forma de nacimiento. Él tenía que ver que era motivo de burla por su mensaje. E incluso llegaron a decir que él venía del diablo. Lo hacía todo en nombre de Belcebú. Lo hicieron con Jesús. ¿Cómo no lo van a hacer contigo? ¿Cómo no lo van a hacer conmigo? Por lo tanto, Él nos enseñó el camino. No te desenfoques de Dios. No te desenfoques. Sigue adelante. Mira, también podemos ver en el Antiguo Testamento, vemos cómo las palabras de los espías en Números 13-14 llevaron a Israel a 40 años de desierto por el informe negativo que llevaron. Es decir, qué importante es cuando nos traen un informe, cuando nos traen una versión, cuando alguien nos quiere contaminar con una mala información. No la des por válida desde principio, no la des por válida, porque un mal informe te contamina. También puede retrasar tu crecimiento, puede retrasar la obra que Dios hace en ti. Mira, ¿Sí? Cuando vengan con palabras negativas, o tú mismo puedes ser una persona negativa, tienes que analizar esas palabras de esa situación que tú vives o tú ves, como se vio con la tierra prometida, que estaba llena de gigantes, de enemigos, y vinieron con informes muy malos, que era para salir corriendo. ¿Sabes? Cuando tú veas una situación así, tú tienes que ser positivo y analizar mis palabras, mis pensamientos, ¿están llenos de fe o están llenos de miedo? O de queja, o de chismes. Me estoy quejando contra Dios, contra lo que Dios ya ha preparado para mí, porque hay tierra prometida para tu vida y para tu casa. Pero igual tú no lo ves y te estás quejando de la situación que vives. Y le estás echando la culpa a todo el mundo y estás dando un informe negativo a tu esposo, a tu esposa, o tú misma tienes, o tú mismo tienes una actitud negativa. Tienes que mirar que a raíz de estos espías, por su informe negativo, Dios tuvo que aplicar, pues, justicia. Porque hay consecuencias por lo que decimos con nuestra boca. ¿Y sabe qué pasó? Y lo tenéis ahí en Jueces. Tenéis aquí en Números, capítulo 13, capítulo 13 y capítulo 14. Léelo completo, no te voy a dar el versículo, léelo completo. En Números 13, 14. Tú ves esos informes negativos y ves las consecuencias. Y la consecuencia es 40 años vais a estar en el desierto. 40 años. Ahí tenéis la clave de por qué estuvieron 40 años en el desierto. Pero vas a ser como Josué y como Caleb, porque dentro de aquellos espías habían otros dos que sí trajeron otro tipo de informe. Sí podemos conquistar, sí podemos vencer. Dios está con nosotros. Los otros espías decían no podemos. Josué y Caleb decían sí podemos. La situación que tú estás viviendo, ¿qué hay en tu boca? ¿Qué estás declarando? ¿Podemos o no podemos? Entonces, ¿cómo podemos transformar este miembro, nuestra boca, nuestra lengua, en bendición? ¿Cómo podemos? Porque te voy a decir algo. Te voy a dar un consejo. ¿Tú te quieres asegurar tu entrada al cielo? ¿Tú quieres saber cómo uno
tiene que entrar en el cielo así. Cierra la boca. Y te garantizas, pero vamos, estar allí arriba, pero seguro, porque es por aquí donde perdemos toda la bendición. Entonces, ¿cómo podemos transformar este instrumento en bendición? Cambiando nuestros patrones, nuestra forma de hablar, lo que sale por nuestra boca. ¿Cómo nos gustaría a nosotros? ¿A ti cómo te gusta que la gente se acerque a ti? Diciéndote, ay, qué guapa estás, ay, qué rostro más gozoso tienes hoy, ¿no? ¿O te gusta que vayan donde ti y te digas, oye, has engordado, ¿no? Oye, pero ¿no te peinas? Oye, pero tienes mucha raíz, en el pelo, tápate un poquito las canas. Oye, no sé, qué alto eres, ¿no? ¿No tienes problema para encontrar pantalones para ti? Por ejemplo, ¿a ti no te gustaría que te harían eso? No lo hagas tú. Alaba con tu boca, como dice en el Salmo 34:1, bendeciré al Señor en todo tiempo. Y dices tú, pero bueno, dice bendeciré al Señor. Pero vuelvo a decirte, cuando tú bendices a un hermano con tu boca, cuando le dices, qué guapo estás, qué guapa estás, cuando tú bendices a las personas, estás bendiciendo a Dios. Dios se le pone una sonrisa ahí en el cielo, bueno, que está al lado tuyo, escuchándote. Además, se le pone una sonrisa, yo me lo imagino, y dice, este es mi hijo. Así me gusta que trates a las personas como a ti te gustaría que te tratasen. Y sin embargo, cuando tiramos esa puita, ¡ay! Has engordado, ¿no? ¡Ay! ¡Qué pantalones más feos! ¡Ay! El Señor se entristecemos al Espíritu Santo. Bendice con tu boca, como dice en ese Salmo 34:1. Bendícelo. Bendice al Señor, bendice a los hermanos, bendice, bendice, bendice. Y sobre todo habla la verdad. Hay algunos que dicen, yo no me callo las cosas, yo soy como soy. Es que soy muy sincero, yo no soy una persona falsa. Tú no puedes escudarte en tu sinceridad para hacer daño. La Biblia te dice que tienes que ser prudente y tienes que hablar la verdad y la tienes que hacer con amor, como dice Efesios capítulo 4, verso 15. Tú tienes que hablar la verdad con amor. Y si procede, pero la verdad, ¿por qué mientes hacia otras personas? ¿Por qué levantas falso testimonio? ¿Quién opera en tu mente? ¿Por qué tiras el testimonio de una persona de bien, que tendrá fallos como tú? ¿Pero por qué lo haces? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué herida hay en tu corazón? ¿Qué vacío tienes? Entonces, uno tiene que analizarse hoy claramente qué es lo que está edificando con su boca. Y es que la Biblia, ahora con esto que decías, es muy gracioso, porque hay gente que vamos de sinceros por la vida, ¿no? Vamos de... Pero, ¿dónde pone la palabra de Dios? ¿Dónde Dios nos manda que todo lo que pensemos, todo lo que nos pase por nuestra cabeza, por nuestra mente, tenemos que decirlo? No lo dice. No lo dice. Entonces seamos bíblicos. Mira, en Proverbios 12:18 dice, la lengua de los sabios trae sanidad. Di palabras de vida por tu boca, como decíamos antes. Lo volvemos a repetir aquí, ¿no? Podemos traer sanidad con nuestra boca, podemos traer vida, pero también podemos traer muerte. ¿Tú quieres ser responsable de la muerte espiritual, de la muerte emocional de una persona? ¡Wow! Es muy fuerte. Yo no quiero ser un asesino con mis palabras, porque podemos ser asesinos con nuestras palabras. Imagina que alguien te lastima, porque sé que estás herido o herida. Con lo que estamos hablando, igual te estás sintiendo identificado o identificada porque te pasa o te ha pasado y todavía hay cosas en tu corazón que guardas. El hecho de que tú te sientas herido o herida porque alguien se ha levantado contra ti con la lengua no te tiene que llevar al deseo de venganza ni al rencor, porque tampoco eso te dio. Bienaventurados los pacificadores. ¿Sabes? Tú tienes que responder como Jesús respondería. Y te tienes que preguntar,
¿mis palabras traen paz o conflicto? ¿Mi boca está llevando paz o tiene que estar, o tiene que crear, mejor dicho, conflicto? Entonces, fíjate que Santiago, capítulo 1, verso 26, advierte y dice, si alguien no refrena su lengua, su religión es vana. Esto lo dice la Biblia, ¿eh? No me he inventado la palabra religión, lo pone la Biblia. Es la versión de Reina Valera del 60. Si alguien no refrena su lengua, su religión, sus creencias, es vana. Entonces, si tú crees en Jesús y dices que eres cristiano o cristiana, y tú no refrenas tu lengua, es vano tu creencia, es vana, no sirve para nada. Por lo tanto, ¿cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los peligros que encontramos o qué acciones son peligrosas con nuestra lengua? ¿Cuáles son? Mira, por ejemplo, en Proverbios 16:28 lo llama carbones encendidos a la gente que chismea. ¿Cómo El es un chisme. carbón encendido? El chisme. ¿Cómo es un carbón encendido? Quema, arde, te hace una herida, una cicatriz de por vida. De por vida. Ahí queda visible. Sí, hemos dicho que con la boca podemos alabar, podemos bendecir, podemos decir la verdad, pero también podemos decir que uno de los peligros que traen maldición es, como dice Raquel, es el chisme. Otra cosa que puedes hacer con tu boca para maldecir, para no agradar a Dios, la mentira. Dice Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. Hay gente que miente más que habla. De verdad. ¿Cómo es posible que tú puedas mentir más que habla? Porque ya desde el pensamiento estás mintiendo. Y estás todo el día mintiendo. Sin abrir la boca mientes. Todo el día estás imaginándote, creyendo unas películas que haces un daño terrible. Por cierto, no mientas. Los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Los mentirosos tienen un padre que la Biblia lo identifica como el padre de mentira. El diablo. Y puedes mentir y puedes condenarte a ti y a tu casa. La queja también. La queja, ¿cuánto nos quejamos? Mira, en Filipenses 2, 14, 15 nos llama a hacer todo sin murmuraciones. Es decir, si el pastor ha decidido algo en un departamento que tú estás, en un ministerio, no estés quejándote al hermanito y quejándote, porque ¿cuántas veces pasa que al final nos quejamos de esto? O tú con tus padres, o Sí. con tus hijos. Sí, porque estamos hablando... Estamos englobando Sí. muchas cosas, Ahora ¿no? iba a esos ejemplos, ¿no? Vale. ¿Cuántas veces? O tus padres, por ejemplo, o tu marido, decide algo. Nos quejamos. Vale. Conseguimos lo que queremos. Se decide otra cosa en favor a lo que tú te estabas quejando. Y ahora se quejas también de eso. Es que nos quejamos de todo, de lo que queremos, de lo que no queremos. La cosa es quejarse. Y es un espíritu de queja que entra, que no estamos conforme con nada. No, tienes que ser libre de eso. ¡Wow! Es un espíritu. Mira, hay un momento que los hermanos de Miriam y Aarón se quejan contra Moisés, chismean. ¿Sabes? He dicho que hay un mundo espiritual que todo lo ve. Y Dios escuchó aquella conversación entre ellos. ¿Sabes qué pasó? Vino lepra a la vida de Miriam y a la vida de Aarón. Hay lepra en tu vida. Y la lepra no es culpa de nadie, es porque tu lengua no tiene freno. Porque maldices, porque te quejas, porque chismeas contra todos. No importa. Familia, compañeros, no estás contento con nada. ¿Y sabes cuál es esa manifestación de la lepra? En aquella época fue literal, porque tuvieron lepra. Pero ¿sabes cuál es la lepra de un chismoso? La lepra de un envidioso. La falta de gozo. Se les ve rápido. No tienen gozo, no tienen paz. Cuidado con la lepra. Mira, otra de las cosas, aparte de la queja, del chisme y
y de la mentira es el falso testimonio, la calumnia. Y me viene a memoria Esteban, dice las Escrituras en Hechos capítulo 6, que él estaba lleno del Espíritu Santo y que predicaba con poder. ¿Sabes? Tenía tanta sabiduría este hombre, podéis leer, es un pasaje precioso, que los enemigos no podían refutar, no podían debatir, no podían pillarlo. ¿Y sabes qué hacen? Se inventan un falso testimonio y compran a unos testigos. Eso está escrito, lo tenéis en Hechos capítulo 6. Y llevó a Esteban a una condena de muerte, a pedradas. Así murió este hombre, por el falso testimonio. ¿Sabes? Podemos matar a personas con con nuestra lengua, levantando falso testimonio. ¿Sabes? Esteban se convirtió en el primer mártir cristiano. No fue en vano. ¿Sabes? Tú podrás matar a alguien con tu boca, pero Dios siempre defenderá a esa persona. Siempre. Por eso tú no tienes que tener deseo de venganza si te han herido con la lengua. Porque Dios te defiende. Esteban se convirtió en el primer mártir cristiano. ¿Y sabes qué? Que después dice las Escrituras en Hechos 7 que vio a Jesús glorificado. ¿Y sabes quién fue testigo de esa muerte tan cruel a pedradas? Saulo. Fue testigo, le trajeron allí las vestiduras a sus pies. Él seguramente fue uno de los ordenantes, porque para que le traigan las vestiduras a sus pies es porque tenía que ser alguien importante en la decisión de matar a Esteban. Allí estaba Saulo de Tarso, al que después sería el futuro Pablo. Y él presenció esto. ¿Y sabes qué pasó? Que se convirtió. Por lo tanto, que te tiren piedras, que te juzguen, que mientan, que chismeen, que levanten falso testimonio, Dios te defiende. Y habrá personas que verán tu testimonio, que verán que tú perseveras, que tú no niegas a Cristo, que tú no tiras la toalla, y Dios se va a glorificar y lo vas a ver glorificado en tu vida, en tu casa, en tu economía, en tu ministerio, con tus hijos, en tu matrimonio. Hay poder cuando uno se mantiene en la roca, y el poder es Cristo, que es el que realmente te sostiene. Y para terminar, queremos desafiarte. Desafíate a ti mismo de cómo vas a empezar a usar tu boca, tu lengua para bendecir. Porque sabes que cuando tú bendices con tu boca a los demás, tú vas a salir bendecido. El primer beneficiado eres tú. Es un poder que tiene las palabras que salen, pero que recibes tú esa bendición. De verdad, cuando bendices a los demás, Dios te bendice a ti. ¿Cómo vas a usar la boca a partir de ahora? Otro consejo, piensa en esa persona que te ha hecho daño. Bendícela. Bendice a tus padres. Igual no son los mejores padres del mundo. Bendice a tus hijos. Igual tus hijos han descarriado y estás decepcionado porque no han llevado el camino que tú querías, papá o mamá. Bendícelo. Igual no has conocido a tus padres. Igual te abandonaron. Igual has recibido bullying en el colegio, en el instituto, en la universidad. Bendice a tus enemigos. Este es el Evangelio. Bendice a tu pastor, bendice a tu pastora, bendice a tus hermanos, bendice a tu compañero de oración, bendice a esa persona que crece, bendice, piensa en alguien hoy y bendice. Piensa antes de hablar, como dice Proverbios 15:28. Antes de que salga algo de tu boca, hazte esta pregunta. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hablaría ahora Jesús en este mismo instante? Y hazlo que haría Jesús. Bendice con tu boca, levanta con tu boca. Y el último consejo es que pienses en esa persona que has herido, en esa persona que hoy estás criticando, esa persona que hoy tú incluso justificas que estás bien lo que haces, que has levantado un falso testimonio, que está chismeando. Piensas en esa persona, pide perdón, arrepiéntete. Hoy es un buen comienzo para que hoy lleves a cabo estos consejos. Alaba a Dios con tu boca, evangeliza, predica. Arrepiéntete hoy de haber hablado mal de alguien, de haber levantado falso testimonio.
de haber chismeado contra alguien. Y esto va a traer también sanidad a tu corazón. Así que hoy, Semillas de Fe, ha sido esto, Peque. Amén. Importantísimo, de verdad. Que si seguimos estos consejos y los ponemos en práctica, ¿verdad? Nosotros mismos, nos va a ir tan bien, tan bien. Y nada, y nos despedimos. Me despido hasta la semana que viene. Aquí estaremos de nuevo, donde, bueno, no voy a adelantar el capítulo de la semana que viene. Vamos a crear una expectativa para que la semana que viene, pues juntos podamos seguir recibiendo la palabra del Señor. Gracias por estar conmigo esta semana. Gracias por dejarme aquí. Esta semana, bueno, tú no te tengo que dejar, tú vienes aquí cuando tú quieras, ¿eh? Sí. Que nosotros somos una sola carne. Sí. Y nada, gracias por estar con nosotros, gracias a Eliani, que ha estado con nosotros en control, y nos seguimos viendo por las diferentes plataformas o redes sociales. Que Dios os bendiga.